Espero que estén disfrutando de un muy feliz martes. Yo estoy muy contenta, muy agradecida con Dios por esta oportunidad que tengo de compartir con ustedes esta palabra en un martes de poder. Y bueno, pues el día domingo cantamos una alabanza, me tocó dirigir una alabanza que habla acerca de unos jóvenes hebreos que ellos no se inclinaron ante una estatua que Nabucodonosor mandó a hacer para que la adoraran. Entonces, escudriñando acerca de estos jóvenes, yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado esta historia de estos jóvenes hebreos, pero Dios puso en mi corazón compartir con ustedes al leer, al escudriñar, Dios habla a mi corazón y me deja enseñanzas de este pasaje bíblico, y es justo lo que quiero compartir con ustedes, hermanos. Y bueno, pues este pasaje bíblico se encuentra en Daniel capítulo 3 y en el versículo 1 dice: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2,5 metros de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces, esta estatua imponía, o sea, imagínensela, 27 metros de alto, era algo impresionante. ¿Cuál fue la indicación? Cuando ellos escucharan el sonido de unos instrumentos, se tenían que postrar ante esa imagen, tenían que inclinar sus rodillas ante esa imagen. Y todos lo tenían que hacer sin excepción alguna. Pero estos jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a hacer eso que iba en contra de los principios de Dios. Y cuando el rey Nabucodonosor se entera que estos chicos no lo habían hecho, dice en el versículo 13, lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Entonces vean la respuesta de estos jóvenes. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaron al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Esto fue lo que pasó con estos jóvenes, y a mí me llama mucho la atención cómo el rey Nabucodonosor, pues de alguna manera les quiso dar otra oportunidad para que ellos lo hicieran. Entonces, estos jóvenes ya se habían negado a hacer otras cosas, como alimentarse con lo que ellos comían, porque iba en contra de lo establecido por Dios en su palabra. Y después viene esta situación en donde ellos escuchan una indicación y era como, pues, si era una orden del rey, la tenían que llevar a cabo. Pero cuando veo la fidelidad de estos jóvenes y la forma en la que ellos se expresan de Dios, el Dios al que servimos, dice en un versículo, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. ¡Qué convicción! Vamos a ver 3 características de estos jóvenes. La convicción inquebrantable que ellos tenían ante ese Dios al cual servían. La confianza puesta en Dios, o sea, era algo real, el horno de fuego, y que lo iban a calentar 7 veces más. O sea, ellos sabían a lo que se exponían al no acatar la orden del rey. Y pues esa fe que ellos tenían,
que se revela aquí totalmente, la confianza plena en ese Dios al que ellos servían. Y bueno, cuando ellos saben que los van a lanzar a ese horno de fuego, dice aquí que los ataron, y los ataron de pies y manos. En otro versículo más adelante lo menciona, sin opción alguna de defensa, porque ellos estaban atados de pies y manos. Los arrojaron a ese horno de fuego. Y dice más adelante, en el versículo 24, en ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran los 3 hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Qué momento tan increíble, tan sorprendente, que estos jóvenes que fueron arrojados a ese horno, atados, cuando el rey Nabucodonosor se asoma, los ve sin ataduras. Aquí lo acabamos de leer. Ya no estaban atados, y ya no eran 3, ya eran 4 hombres. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque el Dios a quien ellos servían salió por ellos como poderoso gigante. Y este pasaje, esta enseñanza es increíble. O sea, como una orden, como una indicación no te tiene por qué amedrentar. Eso es lo que a veces nos pasa a nosotros como cristianos. Escuchamos cosas que en el mundo dicen y nos llena de temor, nos llena de angustia y nos quiere intimidar. Entonces estos jóvenes no se dejaron amedrentar. Era el rey Nabucodonosor, estaban en otro país ellos, o sea, no era su país de origen, y aún así tener esa convicción y decir el Dios al que nosotros servimos, y saber que iban a ser arrojados a ese horno de fuego, y que ellos pudieran disfrutar de ese momento en el que este hombre dice, el cuarto tiene la apariencia de un dios. O sea, el saber que Dios estaba con ellos, que Dios les quitó esas ataduras, que este hombre impidió que ellos se quemaran. Qué poderoso es nuestro Dios. Y por eso lo que dice esta alabanza, como aquellos jóvenes hebreos, no nos inclinaremos y solo a Dios adoraremos. Y que sea real esta palabra que dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso ellos decían, el Dios a quien nosotros servimos. No doblaron sus rodillas ante ninguna otra situación. Y esto también nos lleva al libro de Isaías. Es en el capítulo 43, versículo 2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Aquí vemos cómo se cumple también en estos jóvenes. Ellos estuvieron en el fuego. ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? La forma en la que está redactado este versículo, cuando camines por el fuego, o sea, no es que probablemente en alguna situación pudieras caminar por el fuego, pudiera llegar a alguna situación, no, es cuando camines, nos va a pasar, sí, hermanos, sí nos va a pasar. Y si vamos a vivir situaciones de prueba, sí las vamos a enfrentar, pero dice al principio de este versículo, yo estaré contigo. Y Él estará con nosotros en toda situación, en cualquier momento de prueba. Él estará con nosotros, así como estuvo presente en ese horno de fuego. Así Él está presente con nosotros cuando tenemos circunstancias. ¿Y por qué dice que esta alabanza que les comenté?
no nos inclinaremos ante otros dioses. Y no me refiero, hermanos, no me refiero a una imagen, a un santo, una virgen. No me refiero a esas imágenes físicas. En ocasiones nosotros nos doblegamos y nos rendimos ante un diagnóstico médico, ante una problemática en la familia y nos damos por vencidos. Y eso es rendirte. O sea, ¿cómo te vas a rendir ante una situación en la que tú sabes que Dios al que sirves y al que adoras estará contigo? Y lo mostró aquí con estos jóvenes que tuvieron toda su confianza y toda su convicción en el Dios fiel y verdadero. Dice después en el versículo 26: dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en las llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. El que el rey reconociera esto, siervos del Dios Altísimo. Eso es hermoso. O sea, la forma en la que nosotros vivimos va a provocar que los demás reconozcan al Dios vivo, al que nosotros servimos. Y salieron estos hombres libres. Recuerden que ya no estaban atados. En ese momento de prueba, el Dios fiel y verdadero que estuvo con ellos en ese momento les quitó todas las ataduras. Las ataduras que ellos tenían se las quitó. Así nosotros creamos eso. Para los que estamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y tenemos que enfrentar situaciones y a veces tenemos que pasar por el fuego, claro, para purificarnos, para liberarnos, porque en ocasiones damos lugar a cosas que no son correctas delante de Dios. Y entonces tenemos que pasar por procesos en donde digamos: Señor, me rindo a ti. A Él sí nos vamos a rendir, ante su majestad, ante su dominio, ante su poderío, rendirnos y entregarle todo lo que somos a Él. Y eso fue lo que estos hombres vivieron. Fueron libres de toda atadura que les habían puesto estos hombres, estos soldados. Y tienes que creer, hermano, tienes que creer que cuando pasamos por situaciones son procesos de purificación, son procesos en donde Dios nos limpia, en donde Dios nos quita ataduras que a veces vamos adquiriendo en el camino, porque cuando nosotros conocemos a Jesús, Él nos hace verdaderamente libres. Pero si en el proceso ocurren cosas que nos vuelven a atar, entonces pasamos por momentos en donde Dios nos libra de cualquier situación que no es conforme a su voluntad. ¿Y qué fue lo que pasó con estos chicos? Dice en el versículo 28: entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Alabado sea el Dios al que tú, hermano, sirves, al que tú adoras, al que tú alabas. Alabado sea nuestro Dios. Y yo lo alabo y yo lo exalto, porque es un Dios que me ha mostrado su amor y su misericordia. Y sí, he pasado por momentos de prueba y saben, hermanos, yo les puedo decir con toda convicción que Él ha estado conmigo, que Él nunca me ha dejado y seguirá y seguiremos pasando por circunstancias en donde tengamos que fortalecernos como hijos, como hijas de Dios. Así que seamos esa generación que no permitirá que su fuego se apague. No permitas que la pasión por servir a Dios, por alabarle, por adorarle, no permitas que ese fuego se apague. El enemigo quiere llegar y amedrentarnos, intimidarnos, y a veces nos quiere sentir avergonzados ante circunstancias, pero no, hermanos, no le demos lugar a eso. Nosotros no debemos permitir que el fuego se apague, es decir, que esa pasión se apague en nosotros. No tiene por qué pasar, porque somos una generación distinta, somos hombres y mujeres llamados a cosas grandes, y lo que Dios quiere es mostrarnos su fidelidad y saber que al Dios al que nosotros servimos saldrá por nosotros y nos defenderá. Y así como estos jóvenes hebreos, no nos inclinaremos ante ninguna circunstancia. Solo doblaremos nuestras rodillas y adoraremos y serviremos
a nuestro Dios. Hermanos, anhelo con todo mi corazón que esta palabra haya bendecido sus vidas. Yo soy muy bendecida y que cuando cantemos esta alabanza lo hagamos con esta convicción y con este conocimiento. Solo a nuestro Dios adoraremos. Que Dios les bendiga, hermanos.